Entonces, vamos a empezar hablando del sistema reproductor femenino. Recuerden que pues en esta parte, pues, por la parte anatómica, por la parte anatómica y también por la parte funcional, buscamos aquí sistema genital, pues tenemos que entrar la parte genital y reproductiva y pues el sistema urinario, y ya vamos a ver también cuando veamos el sistema renal, porque la función no es solamente la parte urinaria. Entonces vamos a empezar con esta parte reproductiva y entonces, de nuevo muchachos, los que también tienen alguna clase, cuando hablamos desde el punto de vista de la fisiología y de lo más frecuente y lo que aparece en los libros de texto, es una parte femenina y una parte masculina. Hago esta aclaración porque a veces hay personas que no se identifican en alguno de esos dos géneros. Entonces, por favor, quiero que sepan que no es que lo estamos discriminando, sino que eso es, pues, desde el punto de vista fisiológico, lo más frecuente y lo que aparece pues, en los libros. ¿Listo? Esta es la razón. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la parte femenina. Ya también en algunas otras ocasiones, pues les he tomado de ejemplo a las compañeras, decíamos pues que aquí es muy claro que esa función ¿cómo es? Hola, cíclica, ¿cierto? Porque ustedes pues, lo viven cada mes, ¿cierto? En condiciones normales, pues cada mes hay entonces unos cambios. Y por eso decimos que la función reproductiva femenina es inherentemente cíclica. Y pues se ve entonces lo que llamamos el ciclo menstrual. Y como lo vemos aquí en la gráfica, pues ese ciclo menstrual en promedio dura 28 días. De nuevo, ¿habrá variaciones? ¿Cierto? Pero lo normal es que más o menos ese ciclo dura 28 días. Allí, entonces, si es un ciclo, pensamos nosotros en un círculo, ¿cuál es el inicio o cuál es el final de un círculo? No lo hay, ¿cierto? Entonces, de forma arbitraria, las personas que han estudiado esto definieron que el primer día de ese ciclo es el primer día de la menstruación. Entonces, ese ciclo va a empezar el primer día de la menstruación. Y noten que entonces continúa ese ciclo, que la menstruación dura en promedio 4 o 5 días, de nuevo variaciones, y el uno le dura 2, uno le dura más, se tiene más cantidad, menos cantidad, sí. Pero en promedio no, estamos hablando de datos pues más o menos estandarizados. Y luego muchachos viene un evento muy importante que es la ovulación. Ese es digamos como el evento que marca diferencias en este ciclo. Y ese evento más o menos se da en el día 14, o sea que más o menos a la mitad de ese ciclo. Y entonces vamos a ver ahorita que ese evento pues, nos va a marcar unos límites entre diferentes etapas, diferentes fases de ese ciclo. ¿Listo? Noten que más o menos 2 o 3 días antes de ese evento y 2 o 3 días después viene el periodo que se conoce como los días fértiles. Entonces ustedes van a encontrar muchas parejas que buscan reproducirse y a veces no les es fácil. Entonces por eso una de las recomendaciones es que durante esos días pues aumenten por ejemplo la frecuencia de relaciones sexuales que se tengan. Esto pues no es garantía, pero aumenta pues las probabilidades de éxito. Y también tomando en cuenta esto, así como se busca para procrear, también esta información, ¿para qué se busca? ¿Para qué se usa? Para no procrear, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Personas qué? ¿Cómo? Método de planificación. Método del ritmo. Es una forma de planificar correcto y se llama método de ritmo. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Será muy confiable? Entonces, en primer lugar, de nuevo, pues esto se hace entonces en parejas, generalmente se hace en parejas que son estables. Vamos a tener que protegerse porque esos métodos pues, no se usan protección, pues hay una realidad, ¿no? Entonces hay que protegerse. Pero además, pues vamos a ver que esos tiempos, como lo sabemos, no son tan estables, ¿cierto? Entonces se puede correr y puede haber fallos. Pero esa es una forma
de planificar, correcto. Ustedes lo van a encontrar en muchas parejas. El método de red. ¿Listo? Muy bien. Luego, entonces ya vienen los días, aparecen los días fértiles y vamos a ver que hay otros cambios y finalmente llegamos al día 28 y ese ciclo vuelve a aparecer. ¿Listo? Entonces, todo este ciclo está regulado de manera hormonal en nuestra especie. Por eso se dice que la ovulación es espontánea. ¿Qué quiere decir que algo sea espontáneo? De la nada, sí, pero sobre todo que no hay como un estímulo para ella. Y entonces, ¿qué estímulo podría ser importante para la ovulación? ¿Qué creen ustedes? En otras especies, ¿qué será? Recuerden, ¿qué se busca con todo esto finalmente? La reproducción. Entonces, ¿qué creen que puede ser un estímulo para que una hembra ovulara? ¿Hay hormonas directas? ¿Cómo? ¿Ustedes han visto, por ejemplo, cómo la tasa de reproducción de las ratas y de otros roedores? ¿Cierto? Es bastante elevada. O sea, el éxito reproductivo de eso es muy alto. Y entonces allí, para que la hembra ovule, entonces tiene que haber coito. ¿Qué es el coito? Sexo. O sea, más que sexo, ¿qué son las Relaciones sexuales. Pero ¿cómo se dice? Todo, aquí están metiendo como recuerden siempre autorización. Recuerden eso. Un día se van a ganar un problema a alguien que no le agrada y eso genera inconveniente. El coito, entonces más que el sexo es la penetración. Entonces, se penetra, la hembra ovula, habrá muchas posibilidades de éxito. ¿Sí? Entonces vean cómo es esa tasa de reproducción tan alta. ¿Listo? Pero no hay ovulación sin penetración. en esa, no, estoy hablando de esa especie. Soy un ejemplito que les doy. ¿Sí? No, porque, de nuevo, ¿cómo? Sí, también está, o sea, lo que se conoce como el celo es el, ¿cómo se llaman las hormonas femeninas más importantes? En conjunto, estrógenos. ¿Y qué significa estro, Sara? Me parece una hembra está en eso. Está en celo. ¿Sí? Entonces, por esa parte hormonal es importante porque estimulan esa parte del celo. De hecho, también en nuestra especie dicen que durante la ovulación, ustedes como lo sientan, muchas personas que trabajan en la parte de fisiología dicen que durante la ovulación, pues ustedes saben, los hombres también lo identifican, y que la mujer es más bonita, que la piel está más lozana, que los ojos más brillantes. ¿Sí? Pues ¿qué se busca? Traer el sexo contrario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dime. En el caso que, no sé, así, digamos, como que a veces uno cuando está ovulando tiene periodo, como que uno se brota o tiene diferentes cambios. No, pero entonces mira, O sea, son dos cosas diferentes. La ovulación no coincide con el periodo. Ovulación, día 14. Menstruación, los primeros 5 días del ciclo. pero pues digamos como que tú dices que hay personas que, digamos, Sí, sí, se pero si a propone uno eso. no le pasa eso. No, estoy viendo que se propone variaciones, Andrea, claro que sí. ¿Sí? Y eso también va acompañado de cambios de ánimo, claro que sí. Pero profe, y eso que a veces uno mantener como mucho tiempo con otra mujer se le sincroniza. Sí, claro que vamos. ¿Cómo así? Muy bien. Entonces, O sea, que nosotros nos damos allí, cuenta de que nuevo, se sincroniza. la ovulación entonces, así no vayan los estímulos externos, Se nos sincroniza. pues si hay una regulación, como les decía, lo hemos visto en otras clases cuando hablamos del sistema endocrino, está ese eje importante, hipotálamo, hipófisis, gónadas, en este caso entonces los ovarios. ¿Listo? Eso es lo que está regulando. Y por eso María de los Ángeles, independiente de que haya o no haya relaciones, pues la mujer siempre va a estar ovulando durante su etapa reproductiva. Pues siempre es de comillas, ¿no? Porque bueno, hay variaciones. Muy bien, y entonces todo esa serie de procesos de maduración y atresia de óvulos va ocurriendo en la etapa reproductiva, durante la etapa reproductiva de la mujer. Y van a presentarse cambios no solamente allí en el ovario, sino también en el cuello y en la función uterina. Esta es la función uterina que recubre el útero, el endometrio. Y eso es lo que da origen a la ¿qué? A la menstruación, porque recuerden que una parte de ese endometrio es el que se desprende y eso es lo que aparece entonces lo que se llama la menstruación.
Y como les decía, y ustedes ahorita también lo comentaban, pues finalmente, ¿qué se busca? Pues que haya una fertilización, una implantación y una gestación. O sea, todos esos cambios fisiológicos lo que hacen es preparar ese tracto reproductor para recibir y transportar los espermatozoides y ese óvulo para que finalmente pues haya la reproducción. ¿Listo? Muy bien. De nuevo, lo que siempre les digo, pues no es el objetivo de la clase, la parte morfológica, ustedes ya la conocen muy bien, pero pues ubiquémonos. Entonces, vamos a tener cambios a nivel del ovario y decíamos que cambia a nivel del útero, ¿cierto? Y entonces eso es lo que llamamos los órganos femeninos internos. Están aquí muy importantes los ovarios y tenemos los órganos accesorios que son los tubos de falopio, ¿cierto? Como les decía, tenemos el útero, tenemos la vagina y están también los genitales externos. También, pues allí se toma en cuenta las mamas y si están en estado de embarazo, también algunos autores consideran que la placenta es uno de los órganos reproductivos o órganos sexuales femeninos de la mujer. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar aquí, muy importante en la clase de hoy, el ovario. Entonces, cuando hablamos del ovario, al igual que cuando hablamos, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, ¿cómo se llamaba la parte externa? ¿La parte qué? ¿Y la parte interna? Va a pasar lo mismo cuando hablemos de riñón, una parte cortical y una parte medular. ¿Listo? Y noten que aquí, en la parte cortical, recuerden ustedes su biología del desarrollo, vamos a tener nosotros entonces folículos en diferentes estadios. ¿Listo? Y recordemos, porque es muy importante para la clase de hoy este detalle. ¿Qué es esto? Folículo terciario, ¿qué tiene? ¿Un qué? De la sangre de cálculo, ¿eso tiene? El desarrollo, ¿no? Sí, pero ¿qué es esto que estoy señalando acá? Presentan ¿qué? Un antro. Y ese antro va a tener mucho ¿qué? Pasa la bolita de estradiol, entre otras cosas, estrógeno. Por eso, ahorita vamos a ver en el ciclo la importancia de ello. Muy bien, luego entonces viene ese folículo de Graf, ¿no? Preovulatorio, y luego ya viene la ovulación. Muy bien, y después de que sale la ovulación, ¿ese folículo en qué se convierte? Cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo ahí? Me dice, apóyense en la diapositiva. Me olvido de cosas y de la diapositiva. Cuerpo andino, correcto. Muy bien, y noten que entonces en la parte medular pues vamos a tener diferentes elementos del estroma, tejidos allí intersticiales, pero algo muy importante, muchachos, es la irrigación. Vean que hay bastantes vasos sanguíneos. Y de nuevo, esto es continuación del módulo anterior. ¿Qué liberamos nosotros esos vasos sanguíneos? Hormonas. ¿Y quién libera las hormonas? ¿Quién libera las hormonas? Las glándulas. Y entonces, muchachos, una cosa importante, y también se lo resalto acá de una vez, es que ese cuerpo lúteo, lo veremos en la siguiente clase de los hormonas, se convierte en una glándula transitoria. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero decir con esto es como esa parte morfológica, recuerden que es muy importante para la parte funcional. Entonces, está relacionado. Imagínense una glándula que no tuviera irrigación. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, allí, cuando se está llegando, para llegar a la etapa reproductiva, pues hay que pasar una etapa que se llama ¿cómo? La pubertad, ¿cierto? Y durante la pubertad pues se da la maduración sexual, tanto femenina como masculina. Pasamos de la niñez a ese estado adulto y entonces tenemos que superar la pubertad. Y en la pubertad entonces se van a dar varios fenómenos, uno de ellos, desarrollo de los senos, y el otro, desarrollo del vello púbico. Y entonces me detengo aquí un momentico para decirles que estas van a ser características que ustedes van a emplear en la clínica para determinar en qué grado de desarrollo está ese niño o esa niña, o ese puber, pues. Y es lo que se conoce como la escala de Tanner. De nuevo, recuerden que yo trato, evito
evito decir nombres propios, pero ustedes lo van a encontrar así, ¿cierto? Les llega un paciente o una paciente en Tanner 1, Tanner 3, lo que no es la cara que me hacen cuando les pregunto otras cosas, al médico. Entonces quiere decir que está en determinado estado de desarrollo y se toma en cuenta el desarrollo de los senos y el vello púbico, ¿listo? Para el caso de las niñas, ¿listo? También en esa maduración sexual aparece el vello axilar y aparece la menarquia. ¿Qué es la menarquia? La primera menstruación, correcto, ¿listo? Entonces recuerden, escala de Tanner, muy bien. Y para llegar entonces a ese desarrollo, como ustedes lo dijeron, superamos la pubertad. Y de nuevo, como muchas cosas en la biología, ¿ven? Ese inicio de la pubertad no se conoce muy bien, pero se relaciona mucho con la maduración del hipotálamo, porque recuerden, eje hipotálamo, hipófisis, y está determinando pues el patrón de secreción hormonal, que recuerden que esos cambios son producto de esa secreción hormonal. Pero hay varios factores que sí la están determinando, ese inicio de la pubertad. Y tenemos los factores genéticos. ¿A qué hace referencia a eso? ¿Qué esperaríamos de una niña cuya mamá, por ejemplo, inició la pubertad tardía? Que también, ¿cierto? O lo contrario. ¿Listo? Entonces, eso sucede. Y, de hecho, hay otros factores, como por ejemplo, les pongo aquí la nutrición, la parte cultural, la localización geográfica y nosotros lo estamos viviendo. Ya ustedes tal vez han escuchado en noticias o han vivido casos cercanos que cada vez la pubertad inicia más temprano. O sea, hay niñas, antes se proponía que a los 10 años iniciaba, y hay niñas que antes, ¿no? Y hay noticias tristes, ¿no? He escuchado que una niña que a los 8 años, 9 años ya está embarazada, ¿cierto? Bueno, entonces hay varios factores que condicionan que esa pubertad sea más temprana o más tarde. ¿Como cuál es? Porque ahorita ya antes no. Porque han cambiado las cosas. Ahora, por ejemplo, mira, la nutrición. O sea, es decir, si una niña está desnutrida, pues esperaríamos que su desarrollo físico no sea más adecuado. Pero la nutrición no solamente hace referencia a alguien que esté desnutrido, sino que no esté mal alimentado. Por ejemplo, a veces también el sobrepeso también puede causar que esa pubertad sea un poco más tardía. Eso pasaba antes, ¿verdad? Que hasta han ido cambiando, que no era cuando era niño, ay, también el niño como estaba de gordito, y el niño ya casi con un problema, y lo seguían, porque también lo que se veía, ¿cierto? Porque se relaciona mucho a eso, ¿cierto? Si es un niño que está muy delgado, pues está enfermo, no necesariamente eso. También, junto con eso, la actividad física. Entonces, niñas que practican deportes desde muy pequeñas, pero deporte pues, intenso, también su pubertad se puede ver retrasada. ¿Listo? Otro aspecto, la localización geográfica. Y también con eso, la parte cultural. Recordemos, ¿cómo influye eso? ¿Recuerdan que decíamos que algunas hormonas tienen un patrón de secreción, por ejemplo, diario? ¿Recuerdan quién determina ese patrón de secreción? ¿Dónde estará la regulación de ello? En el hipotálamo. Su nombre lo dice, ¿quién lo regula? El diario, ¿cuáles serán los estímulos para esa regulación diaria? Los ciclos de día y de noche. Y de noche está relacionada con el sueño, sí. Pero entonces sí, recuerden, el núcleo supra óptico, ¿cierto? Sí, están en el ciclo circadiano, correcto. ¿Cómo serán? ¿Quieren ustedes cómo son los patrones de día y de noche o de luz y de oscuridad acá en nuestro territorio, en nuestra zona? Más o menos constantes, ¿cierto? Si lo comparamos, por ejemplo, con países donde hay estaciones, ¿cómo serán allá? Las estaciones, ¿cierto? Son mayores. Entonces se propone, por ejemplo, que en países donde hay estaciones la pubertad inicia un poco más temprano. Entonces han ido cambiando estas cosas. Y hay otros factores. Bueno, además de eso también, como les decía, también está la parte cultural. Se propone que en sociedades que son un poco más liberales, también eso hace que la pubertad inicie más temprano. Sí, eso ha ido cambiando. Por ejemplo, Sara, eso cambia. Y entonces acá noten, está la parte calórica, lo que llamamos la nutrición, las estaciones, ¿cierto? El desarrollo. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, me preguntaba Laura, ¿cierto?
Laura me decía de la parte olfativa. ¿Cuándo lo has vivido eso, Laura? ¿Por qué lo nombras? No, pues lo he escuchado, pues en mi caso particular no funciona No, porque no, yo pero- soy muy irregular. Pero cuando has escuchado. Pero sí lo he escuchado, por ejemplo, mi hermana y mi mamá son muy sincronizadas y normalmente pasa como que he escuchado así con amigas que también dicen, ve, también te llegó, ay, a mí también. Sí. Es como que... Eso sucede, entonces la parte olfativa, como dice Laura, tiene. Y eso se ve sobre todo en niñas que comparten durante un tiempo. Ya, de pronto, aún existe, pero ya no es tan frecuente. No sé si ustedes han escuchado hablar de que a Pepito o a Juanita lo llevan a un internado a estudiar. Es un internado, es una escuela, generalmente en la parte rural, y están allá todo el tiempo y duermen allá, viven allá. ¿No? ¿No se escucharon un internado? Sí. Las películas. Sí. O también en las niñas que se van de gira por aspectos deportivos o en el colegio y comparten una habitación, y si alguna de ellas ¿Y eso está por qué, profe? por la parte olfativa, pues también afecta el sistema nervioso y hay como una regulación. Desde el punto de vista evolutivo es porque si varias hembras están en su etapa reproductiva, pues es más fácil que un macho pueda. Sí, estamos hablando del término biológico. Comérselas. ¿Ah? ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, Laura, es más, es sobre todo la parte nerviosa. Sí, por eso aquí nos muestran, mira, la parte nerviosa que es importante. Y también, por ejemplo, lo que dice Sara, que otros cambios que antes no sucedía y que ahora sí. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar esta palabrita, disruptores endocrinos? ¿Qué creen que suena? Es un disruptor. Disruptor, ¿qué? ¿Disruptor qué? ¿Qué es un disruptor? ¿Cómo interfiere? ¿Cómo? Interfiere. Es algo que interfiere, que altera el sistema endocrino. Entonces, ahora, por ejemplo, se ha visto que muchos plaguicidas o insecticidas, la estructura química de esas sustancias es muy parecida a algunas hormonas. Entonces nosotros vamos al supermercado, compramos las frutas, las verduras y pues puede que tengan rastros de eso. Y entonces estamos consumiendo eso y eso puede causar que haya cáncer. De hecho, en un estudio que nosotros también queríamos hacer acá, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo hace unos 6-7 años un pico de Zika y que la gente fumigaba? Entonces, por ejemplo, muchos de esos rastros, de esos venenos, a veces van al bebé a través de la leche materna, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo lo interpreta el cuerpo? Como una hormona. ¿Sí? Entonces, disruptores endocrinos. Entonces, eso, Sara, por ejemplo, ya con los cambios en el tiempo, ¿sí? Mayor explotación, mayor demanda de alimentos, mayor uso de esos componentes. Entonces, todo eso hace que a veces la biología se vea alterada. ¿Te queda claro? Y eso van a encontrar ustedes. Entonces, por eso, es lo importante de las preguntas que ustedes se hacen y discutimos acá. Porque listo, le llega a ustedes una paciente con algunos síntomas, pero si ustedes no preguntan qué come, dónde vive y qué trabaja, porque vean cómo el ambiente puede influir en lo que está pasando. ¿Listo? ¿Me hago entender? Y entonces en la pubertad, listo, no sabemos precisamente cuándo inicia, pero tiene mucho que ver entonces con, como les decía, la maduración del sistema nervioso. ¿Y quién madura primero? ¿Las niñas o los niños? Los niños también. ¿Cierto? Y de hecho no solamente estamos hablando de su comportamiento, sino también físicamente. La niña crece inicialmente un poquito más, pero generalmente, ¿no? Generalmente. Luego los hombres, ya cuando llega a tener su maduración, también se da el estirón de la pubertad y a veces superan en talla a las niñas. Pero sí, ustedes ven, ¿cierto? Y ustedes, creo que lo vivimos en el colegio acá. De hecho a mí todavía me lo dicen, ay, usted es tan viejo y no ha madurado. Y soy hombre, tan viejo y no sabe lo que quiere, ya con 50 años. Dime, Andrea. Profe, y digamos, en el caso de una mujer cuando no llega, digamos, el periodo, sería como un factor o algo que alteraría como el crecimiento, porque a veces dicen como que cuando uno le llega el periodo, uno desde ahí como que no crece más. Deja de Sí, crecer. sí puede, pero no tanto es por el periodo, sino esos cambios hormonales, ¿sí? Sí, porque por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en la otra clase, pero una vez, el estrógeno, sus estrógenos por ejemplo ayudan a que el cuerpo crezca y la progesterona a que madure. ¿Sí? Entonces, si hay un nivel alto de estrógenos, pues te va a permitir que haya una ovulación y se está relacionado también con la cesación del crecimiento, correcto. Pero pues, ahí sí nada que hacer. También por igual hay factores genéticos, no solamente esa parte hormonal. Muy bien, entonces noten.
tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí las gonadotropinas, la concentración. ¿Cuáles son las gonadotropinas? FSH y LH, correcto. ¿Listo? Estas son muy importantes para la liberación de hormonas. Y entonces noten, aquí, pues cuando hay la diferenciación y luego en la infancia, hay unos picos altos de FSH y también hay unos picos de LH. Pero durante la niñez, ¿sí ven? ¿Cómo son esas concentraciones? Baja. Y de nuevo, les decía, importante el tema del día y de la noche. ¿Y cómo es esa secreción y esa concentración? Bueno, vamos a hablar por la concentración. ¿Cómo es la concentración durante la noche? O no, durante la infancia, perdón. Baja. ¿Y cómo es esa secreción durante el día y durante la noche? Pero son bajas, pero son similares. Y además, noten ustedes que las ondas son muy aplanaditas, ¿sí? La frecuencia de secreción es como muy baja. Se va saliendo de la niñez y entramos a la ¿qué? Pubertad. Y entonces, noten, ¿cómo es la secreción en el día y en la noche? Más alta en la noche, entonces la concentración es más alta, pero también cambia el patrón de liberación. Siempre en el día no hay tanta frecuencia, mientras que en la noche la secreción es pulsátil. ¿Recuerdan cuando veíamos allá en ¿Y por qué pulsátil? es más baja que en la infancia y en el feto? No, mira que es más altica. Pero entonces esos colorcitos rojos y amarillos ya. Por eso, FSH y LH. Aquí en primero, segundo, tercero, pues se ve más alto. No, pero eso es feto e infancia. Así son más altos. Así por el patrón de crecimiento y los cambios que se dan de regulación, retroalimentación negativa. ¿Sí? Es por eso. Por ejemplo, aquí la diferenciación celular hace que haya más secreción. Muy bien. Y entonces, de nuevo, vamos aquí en la pubertad. Y entonces decía Laura una cosa. Qué pena que te tome ejemplo, pero no me lo dijiste. ¿Cómo es entonces los primeros ciclos menstruales en las niñas? Irregulares, ¿cierto? Y lo vemos acá. Pero noten qué sucede cuando ya se pasa la pubertad y se llegan a las etapas reproductivas. ¿Cómo es la secreción en el día y en la noche? Igual, ¿cierto? Entonces, más alta y el patrón de secreción es muy similar. Y entonces, ¿cómo se les espera que sean los ciclos? Más regulares, ¿cierto? Entonces, por eso durante las primeras menstruaciones, estos ciclos van a ser irregulares. Ya cuando se llega a los años reproductivos, a la etapa reproductiva, es similar. Y vean, ¿qué sucede después de los 50 años? ¿Qué aparece? ¿Y cómo es esa gonadotropina, esa concentración? ¿Cómo son? Altísimas. ¿Por qué son tan altísimas? ¿Qué no hay? ¿No hay qué? ¿No hay retroalimentación, pero qué? Negativo. ¿Por qué? Ya en la menopausia que no hay. Ya no hay óvulos, ¿cierto? Entonces no hay quien esté causando esa retroalimentación. Y por eso el LH y el FSH están muy elevados. ¿Listo? Noten que pues más o menos lo que pasa en las primeras etapas, ¿sí, Sara? Profe, pero como tal, ¿por qué son irregulares en la pubertad? ¿Por la diferencia en...? Recuerda, el eje no ha madurado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces noten cómo ya el ciclo, les decía, iniciamos la clase diciendo que la función reproductiva femenina es eminentemente cíclica. ¿Listo? Entonces vamos hacia allá, vamos a interpretar entonces cómo se da ese ciclo. Muy bien, entonces viene la pubertad. ¿Y qué decíamos? Aparece la menarquia. Primera menstruación, ¿cierto? También se da la telarquia, desarrollo de los senos. ¿Qué aparece primero? ¿Telarquia o menarquia? La telarquia. La telarquia. De nuevo, que hay variaciones, o de pronto el cambio de la telarquia son tan leves que no se dan cuenta. Pero ¿sí? Primero es la telarquia, ¿listo? Y también noten que hay adrenarquia. Y entonces, ¿qué tiene aquí esta niña? ¿Qué será lo que está tapando? ¿Qué llamamos por ella? Vamos a eso. El
acné, ¿cierto? Es muy común que tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Una característica que estamos en la pubertad es esos cambios, ¿cierto? Lo vemos que el acné. Estas glándulas secretan un líquido mucho menos espeso y produce ese acné. Y es culpa de los andrógenos. ¿Cuáles son los andrógenos? Andrógeno importante, testosterona. ¿Cierto? ¿Qué significa andros? ¿Qué significa geno? ¿Recuerdan que hemos visto en clase? ¿Qué significa esa raícita? ¿Recuerdan el primer libro de la Biblia que les decía? O sea, se llama así, el origen. ¿Y andros qué es? Eso les preguntó a ustedes, Sara. Hombre, te está diciendo que andrógeno importante es la testosterona. ¿Y dónde hay una mala testosterona? Hombre, ¿has escuchado hablar de un rey muy famoso, muy importante, llamado Alejandro? Alejandro, ¿qué significa Alexos? Proteger. ¿Sabes que esa rey a quién protegía? A la humanidad, a los hombres. Vean la importancia. Profe, ¿Nunca vio la película? No, profe, profe, yo no sé si usted pasó de posición o si le dijo, No, esa no la muestra. pero aquí dice algo que no lo entendí. X, ¿lo omito? Sí. Muy bien. Entonces, muchachos, ustedes vean que en las mujeres los andrógenos también son importantes. Pero de nuevo, esperemos que los andrógenos sean más importantes en quién. En los hombres, ¿cierto? Y también lo hemos visto. ¿Dónde se producen los andrógenos en las mujeres? ¿Cuál? La médula suprarrenal, ¿cierto? En la glándula suprarrenal, perdón. ¿Y en los hombres? En los testículos. Pero vean la importancia. También de una vez, por ejemplo, recuerdan que ahora que digan estas palabras, pues, la libido, ¿qué era libido? No, plata, no, el deseo. Deseo sexual. Y entonces, en las mujeres, ¿qué hormona es importante para que se dé esa libido? La testosterona. Entonces vean, de nuevo la importancia de los andrógenos, aunque es una hormona que es muy importante en los hombres, en las mujeres también juega un papel importante. Y entonces acá en las mujeres, cuando están en la pubertad, niños, los andrógenos pues son entonces los culpables de que se dé ese acné. ¿Listo? Muy bien. Y entonces les decía que cuando ustedes estén en la clínica, para el desarrollo de la niña, para ver en qué etapa está, usamos la escala de qué? De Tanner, ¿cierto? Que entonces nos marca o nos dice cómo es el desarrollo puberal. Y les decía, para el caso de las niñas se tienen en cuenta dos características: el desarrollo de las mamas y el desarrollo del vello. Y esa escala de Tanner generalmente tiene 5 estadios. En algunos libros se van a encontrar un estadio 6, pero generalmente se hablan de 5. Y siempre empezamos con el estadio 1, que es el estadio con unas características infantiles o prepuber. ¿Sí? Entonces aquí está el estadio 1 y noten que solamente se muestra, o sea, se desarrolla más, se ve más el pezón. Esto solamente está elevado allí el pezón. Luego vienen pues todos estos cambios hormonales, el desarrollo. Y en la etapa 2, noten que ya hay un poquito de elevación de la mama y el pezón sigue también creciendo. Viene el grado 3 y aquí sí es evidente entonces que hay más desarrollo de la mama y algo importante, no sé si ustedes notan aquí, que hay un cambio en el color, o sea, ya se ve, comienza a marcar más la areola. La areola, ¿listo? Y en el estadio 4, pues ya hay más proyección de esa areola y ya las mamas tienen un tamaño mucho mayor. ¿Recuerdan? También lo hablamos en una clase. Ese tamaño de las mamas, ¿quién influye? ¿Qué componente hay allí que hace que crezcan? ¿Dónde se acumula la grasa en las niñas? Las mamas bien, las caderas, ¿cierto? Eso también es por los estrógenos, ¿listo? Entonces la niña va creciendo, hay más estrógenos, entonces noten que también, pues además de que se desarrollan las glándulas, pues también hay más acumulación entonces de tejido graso y por eso hay mayor desarrollo.
Y finalmente está el estadio 5, que ya es el aspecto adulto. ¿Listo? Esas son entonces, muchachos, la escala de Tanner para el desarrollo de las mamas. Muy bien, viene entonces la otra característica, que es el vello púbico. Lo mismo, iniciamos con el estadio 1, que es entonces ese aspecto infantil. Luego viene el estadio 2, donde ya hay vello púbico, y ese vello púbico entonces va a ser de un color claro, ¿sí? No tiene mucho pigmento, son largos y la textura no son rizados, son lisos y suaves. Ya viene el estadio 3 y noten que además de que ya hay más área cubierta, pues esta gráfica nos está mostrando que el color cambia, se hace más oscuro y también la textura va a cambiar. El estadio 4, pues ya allí la variación sobre todo es en el área que está cubierta, ¿sí? Y en algunos casos esa ya puede ser una también característica de adulto. Pero en este estadio 5, que ya es la mayor área cubierta, y aquí se ve el patrón característico de una mujer adulta, y es lo que se conoce como un triángulo invertido. Pues aquí ese patrón de triángulo invertido es ya la etapa adulta, el estadio 5. Como les decía, en algunos casos hablan de un estadio 6, pues allí lo que cambia es el área que está cubierta, porque de nuevo hay variaciones en algunas mujeres, una cantidad de vello púbico mucho más abundante, y se puede proyectar, por ejemplo, sobre la parte interna de los muslos, o también puedes aquí superar esta línea. Pero esa es la escala de Tanner, estadio adulto, característico del triángulo invertido. ¿Me hago entender? Entonces, de nuevo, esto para su aplicación clínica, cuando sepan, ¿no?, que un niño o una niña necesitan leer 1 o 2 para que sepan de qué se está hablando. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta allí me hago entender? ¿Vamos bien? Ok. Ya, entonces una vez esa niña ha superado la pubertad, llega a su etapa reproductiva, y entonces decimos que los ciclos menstruales ya son más constantes. Y hablábamos al inicio de clase que esos ciclos van a tener cambios en el ovario, entonces hablamos de un ciclo ovárico, y cambios en el útero, y hablamos de un ciclo endometrial. De nuevo, vamos repitiendo, vamos la información consolidando. ¿Cuánto demora el ciclo? 28 días. ¿Cuándo se considera que es el inicio del ciclo? El primer día de la menstruación, correcto. ¿Y cuál es un evento muy importante dentro de ese ciclo? La ovulación, que sea más o menos en qué día? 14. Día 14. Entonces veamos, noten, ustedes lo dijeron, el ciclo dura 28 días y en el día 14 se da la ovulación. Aquí no aparece escrita, pero lo sabemos, y les decía que esa ovulación marca un límite. Y vean, entonces en el ciclo ovárico, antes de la ovulación, hablamos de un ciclo o de una fase folicular. Entonces se dan cambios en quién? En él. Si es una fase folicular, folículo. Entonces pasamos de un folículo ¿qué? Primordial hasta un folículo de grado, ¿cierto? Y decíamos, se da la ovulación y ese folículo ¿en qué se convierte? Cuerpo lúteo. Y noten, entonces después de esa ovulación viene la fase luteal. En el endometrio, primera fase o primera fase, ¿cuál será? ¿La fase? Eso es el día 1. Menstruación. Primero días, menstruación. ¿Y qué pasa en la menstruación? ¿Qué se desprende? El endometrio, ¿cierto? Y noten que antes de la ovulación viene la fase proliferativa. ¿Qué es proliferar? Crecer, ¿cierto? ¿Qué crece entonces? El endometrio, ¿cierto? Lo que se desprendió comienza a proliferar, comienza a crecer. ¿Verdad? Por eso es que la integridad es muy fácil. Por eso les digo que por eso les va también en los parciales. Todo el nombre lo dice. Muy bien, prolifera.
Viene la ovulación y en el endometrio pasamos a la fase secretora. Entonces, ¿qué va a pasar en ese endometrio? ¿Voy a qué? ¿Qué es secreto? Recuerden, todo eso finalmente, ¿para qué se hace? ¿Qué se está buscando? La reproducción. Es decir, en el endometrio, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una qué? El desarrollo, una implantación. ¿Y eso que se implanta qué va a necesitar para crecer? ¿Qué necesitamos nosotros para crecer? Nutrientes, ¿cierto? Necesitamos energía. Entonces, ¿qué se secreta? Se secretan diferentes factores para el crecimiento, energía, y entonces hay unas lagunitas llenas de nutrientes para esa implantación. ¿Listo? Entonces, noten que esos cambios buscan es eso, la reproducción. Muy bien, y acá le resalto en rojo. Vea toda esta frasecita en rojo. La fase folicular es la más variable del ciclo. Y por eso hay que tener cuidado con qué. Con el método del ritmo. Es la más variable. Porque esa primera fasecita, como ustedes lo acaban de decir, es el desarrollo del folículo. Y ese desarrollo de ese folículo se puede ver alterado y puede acelerarse o puede a veces retrasarse. ¿Sí? Como vimos en la gráfica, en las gráficas anteriores, recuerden que ese eje puede ser regulado por diferentes factores. De hecho, algunas de las cosas, de pronto también ustedes han escuchado o han vivido, y es que a veces la ovulación se puede adelantar por algún efecto traumático, algo de estrés, y las mujeres a veces esa ovulación se acelera. ¿Listo? Entonces, por eso, mucho cuidado con eso. La segunda fase, como si ya la degradación ya de ese cuerpo lúteo, pues es más constante. ¿Listo? Muy bien, allí entonces vamos a tener importante las gonadotropinas porque tenemos la FSH que va a permitir que se reclute una cohorte de folículos. ¿Listo? Y recuerden, células de la granulosa, o sea que estamos hablando de quién? Granulosa y la teca. ¿Quién tiene granulosa? Células de la granulosa y células de la teca. Biología del desarrollo. El folículo. ¿Que produce qué? ¿Que se almacena dónde? En esa lagunita que llamamos qué. Lo mostré ahorita, les dije que estoy señalando. El antro. Sí, por eso les decía, por eso es importante que recuerden su biología del desarrollo. Muy bien. ¿Listo? Y entonces, muchachos, allí, gracias a todos esos cambios, vamos a ver algo como esto, en esos cambios de concentración hormonal. Pero recuerden, siempre les digo, tenemos los días del ciclo, concentración de LH, de FSH, tenemos inhibina, estradiol y progesterona. Entonces tenemos LH, esta curva amarilla, FSH, esta curva roja, inhibina, la curva negra, estradiol, la curva azul y progesterona, la curva verde. ¿Listo? Y ya lo dijimos en la diapositiva anterior, hay cambios en el ovario y hay cambios en el endometrio. Y noten cómo esos cambios responden a los cambios en la concentración hormonal. Y entonces vean que pues no es sencillo eso que está sucediendo y por eso, muchachos, entonces la complejidad de la parte reproductiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empezamos acá, día 1. En el endometrio, ¿qué está pasando? ¿Qué se presenta? Es el desprendimiento de ese endometrio de la menstruación. Y ya el cuerpo, noten que estoy yo reclutando los folículos. Y entonces vean, les puse acá, para reclutar el folículo, importante quién. Y entonces vean que cuando empezamos el ciclo, la FSH está más elevada que las otras hormonas, ¿sí? Entonces reclutamos los folículos. ¿Y esos folículos comienzan a qué? ¿Sí? A crecer, ¿sí? Entonces desarrollarse, comienzan a crecer. ¿Y qué decíamos? ¿Y esos folículos qué hormona importante producen? Estradiol, ¿cierto? Entonces, si el folículo está pequeño, ¿qué tanto estradiol produce? Pero si el folículo está grande, mucho más estradiol. ¿Listo? Y entonces, noten que ese estradiol, más o menos después del día 10, comienza a aumentar. Pero no solo que aumente, sino que ese aumento
se mantiene constante por ahí, por 2 días. ¿Sí? Porque, como digamos, la otra curva por allá que vimos de crecimiento, porque eso es crecer. Pero lo importante es que este crecimiento es agudo. ¿Listo? Pero además, ¿qué otra característica decíamos? ¿Cómo tiene que ser esa secreción? Pulsátil. Eso es algo muy importante. Aquí no lo vemos, ¿cierto? Porque la escala es muy grande. Pero seguramente si ampliamos esa escala, pues veríamos que ese crecimiento es como así. Eso es un aspecto muy importante, muchachos. Que el crecimiento sea, o la secreción sea, pulsátil. Recuerden la gráfica de noche y de día en la pubertad y en la niñez. Y entonces, muchachos, cuando ese estradiol comienza a crecer en su concentración y ese aumento se mantiene por lo menos durante 2 días, vea qué sucede. Entonces se dispara LH y eso se conoce como la oleada de LH. Y después más o menos de 1 o 2 días, dependiendo pues de la persona, pero más o menos aquí nos dicen que un día después de eso se presenta ¿qué? La ovulación. Entonces, resumiendo allí, ¿quién es responsable directo de la ovulación? Que nomás quiere LH, la oleada de LH. ¿Listo? Muy bien. ¿Y quién me va a permitir que se dé la oleada de LH? El estradiol. ¿Listo? ¿Me hago entender? Muy bien. Luego, entonces noten que comienza a disminuir LH, FSH, estradiol, todo disminuye. Y aumenta un poquito la inhibina y aumenta el o la progesterona. Tras la ovulación disminuye LH, FSH y todo. Sí, o sea, desde un poquito antes, mira, Sara, pero bueno, digamos que tras la ovulación, ¿listo? Muy bien. De inhibina y aumento de progesterona. Listo, entonces se ovuló. ¿Qué pasa con ese folículo? ¿En qué se convierte? ¿Qué es una qué? Que es una Glándula transitoria, ¿cierto? ¿Y qué hormona importante libera esa glándula? ¿Lo estamos viendo? Progesterona. Entonces vean, muchachos, ese cuerpo lúteo comienza a producir progesterona. Noten que también produce estradiol, ¿sí? Y un poquito de inhibina. Y entonces la progesterona, ya en concentraciones muy altas, causa retroalimentación negativa. Y por eso ustedes ven que continúa bajando FSH y LH. Y luego el cuerpo lúteo se convierte en ¿qué? Cuerpo albicans. ¿Y su función? Disminuye o cesa. ¿Y entonces qué pasa con progesterona? ¿Y qué pasa con estradiol? Y la retroalimentación negativa desaparece. ¿Y produzco ahora más qué? LH y FSH. Como así, entonces el cuerpo lúteo secreta progesterona y pues está bien, pero pues en menos cantidad de progesterona. Y después Ya desaparece el cuerpo lúteo, cuerpo albicans, disminuye progesterona y disminuye estradiol. Exacto, y aumenta FSH y LH. ¿Y qué hace FSH? Recluta folículos. ¿Y el ciclo? Vuelve a empezar. Muy bien, ¿y qué pasa aquí en el ciclo endometrial? Si no hay progesterona, si no hay estradiol, ¿qué le va a pasar a ese endometrio? Comienza a degradarse y luego se desprende y es cuando aparece la menstruación. Muy bien. Si no quedó claro, ahorita dime. disminuye la progesterona, se degrada bien. Sí, no se degrada, comienza ya la degradación, correcto. Creo que cuando tú al final dices que reclutaban los folículos, pues cuando se aumenta la FSH y LH, después haría lo de la menstruación. Sí, pero primero, no. O sea, esto es paralelo. Porque por un lado hay cambios en el ovario y por otro lado hay cambios en el endometrio. Entonces se están reclutando los folículos y por acá, como está disminuyendo progesterona y estradiol, comienza a degradarse el endometrio. Pero pensaba que si no hay progesterona y estradiol, ¿no pasaría? Pues Pues ya, hay menstruación. si no hay, se da la menstruación, porque no hay quien mantenga el endometrio. Entonces la progesterona y el estradiol mantienen el endometrio. Claro, y luego comienza a disminuir esas hormonas y el endometrio comienza a degradarse y luego se desprende.
preguntaría, o sea, cuando se disminuye la progesterona y el estradiol, o sea, ahí pues degradaría el endometrio, lo que tú dices para la mente, y ahí la menstruación, mientras que se aumentaría la FSH. Correcto. Y reclutar los folículos. Correcto. Ya. Correcto. Muy bien, entonces veamos esta gráfica, muchachos. Y ahorita volvemos con más detalle o un poquitico más fragmentado de lo que acabamos de ver. ¿Qué ven allí diferente a lo que hemos visto en otras regulaciones de secreción de hormonas? ¿Y qué más, María Paula? ¿Sí? Porque ¿qué vemos en los otros? O uno o el otro. Pero vean acá. La retroalimentación puede ser positiva y también puede ser negativa. Pues ¿de qué va a depender? Del momento del ciclo en el que estemos. ¿Listo? Y vamos a mirar eso otra vez. Pero es lo mismo, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, teca y granulosa. ¿No saben que hablamos de quién? Del folículo. Muy bien, o sea, del ovario. Perfecto. Y noten entonces que pueden tener efectos en el tracto reproductivo, o sea, ya en el endometrio lo acabamos de ver, y también efectos sobre el hipotálamo o sobre la hipófisis. ¿Listo? Muy bien, entonces, como empezamos otra vez, recuerden, en la parte cortical tengo folículos en diferentes estadios del desarrollo, ¿cierto? Y veíamos ahorita en la gráfica, y se los dije también al inicio, que era muy importante el folículo secundario y terciario, porque tienen ¿qué? Y ese antro está acumulando mucho ¿qué? Estradiol, ¿cierto? Estradiol. Y veíamos la importancia de ello. Decíamos que luego se da la ovulación y entonces ese folículo se convierte en cuerpo lúteo, que luego finalmente degrada en cuerpo albicans. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, cuando el folículo está pequeño, ¿hay antro o no hay antro? No. Por lo tanto, ¿hay o no hay estradiol? No. Muy poquito, ¿cierto? Y veíamos que el tiempo pasa y el folículo va creciendo gracias a la FSH, gracias a la ADH en ese orden y al mismo estradiol que produce. ¿Listo? Y entonces va creciendo el folículo. ¿Y cómo va siendo la cantidad de estradiol que produce? Aumenta, ¿cierto? Y entonces en esta etapa, cuando el estrógeno es muy poquito, la retroalimentación es negativa. ¿Listo? ¿Y luego qué sucede? ¿Viene qué? ¿Qué pasa con el estradiol? Ya lo vimos. Aumenta el estradiol, ¿cierto? Porque ¿cómo está ese folículo? Grandote, ¿cierto? Produce mucho estradiol. Y como ese aumento de estradiol es constante, al menos durante 2 días, ¿produce qué? La oleada de LH. O sea que ahí el estradiol es una retroalimentación ¿qué? Positiva. Entonces ahí cambia. Y por eso veamos en ese eje que puede hacer la retroalimentación negativa o positiva. Entonces acá, cuando hay estradiol en grandes cantidades, por un tiempo constante, positivo. Y ya si es mucho, ¿cómo será? ¿Cómo son los extremos? Si es muy poquito o si es mucho, negativo. ¿Listo? Muy bien. Veamos esta partecita para entender otra cosa. O veamos esto a ver si entendemos esto. Las pastillas anticonceptivas, ¿qué contienen? Progesterona y también estradiol. Entonces hay diferentes marcas, pero pensemos en estradiol para que el ejemplo nos quede. Igual tiene hormonas, ¿cierto? Independiente de la hormona que sea. Ustedes han visto, generalmente viene una cajita y ¿cómo le llaman a eso? Cada sachet, algo así. Tiene 28 días, ¿cierto? Sí. 28 pastillitas. O sea, que es lo que dura el ciclo, ¿sí o no? ¿Y qué decíamos? Las últimas 4 o 5 pastillas, ¿qué tienen? Nada, o sea que ¿cómo le llamamos a eso? Placebo. ¿Listo? Y entonces si no hay progesterona, no hay estradiol, en las últimas pastillas, ¿qué se presenta, Sara? Se degrada el endometrio y hay la menstruación. Por eso una persona que está igual planificando puede tener menstruación. Pero bueno, volvamos al inicio. Muchachos, ese es un ejemplo, o sea, un ejemplo aquí general. ¿Sí? No vamos a ir. Sí, la pastilla tiene una concentración X, ¿cierto? Ya estamos acá en el día, del día 1 al día 28, aquí la concentración de estradiol, digamos, X. Entonces, ¿qué esperaríamos?
y se consume una pastilla con una concentración X, ¿cuál será la concentración en sangre en ese momento? X, ¿cierto? La siguiente pastilla, ¿qué concentración tiene? La misma, X. ¿Cómo será antes la concentración? Y así hasta el día 10, 12. ¿Cómo será la concentración? Pero pues no mucho, no varía mucho. Muy bien, entonces, en últimas, ¿cómo es la concentración de esas hormonas durante todo este tiempo? Constante, o de pronto era una pequeña variación, ¿cierto? Pero ¿qué nos interesa? Que la concentración vaya ¿qué? Pero más que aumente, que sea como pulsátil. Entonces, si no hay un aumento pulsátil de estradiol, no hay ¿qué? No hay oleada de LH. Y si no hay oleada de LH, No hay ovulación. ¿y entonces? ¿Hay concepción? Entonces, esa es la importancia, muchachos, de la secreción. Por eso se consumen hormonas y por eso la secreción no sería tan alta ni sería de forma Profe, pulsátil. pero igual yo sigo produciendo estradiol, entonces Claro. lo que yo me tome más lo que yo produzca en esa etapa del ciclo no aumentaría. Claro, y si el estradiol es muy grande, pero también hay otras hormonas, entonces el ciclo, o sea, el eje se va a ver afectado también y se produce menos GnRH y demás. Sí, pero no, pero perdón, recuerden que no es una clase de anticoncepción. Es que No, "Ay, yo pero- quedé embarazada porque el profe de género y otra cosa". No, es para entender qué quiero que entendamos. ¿Qué es lo importante? Que la secreción tiene que ser pulsante. ¿Sí? Por eso, eso es un ejemplo. Dime. Profe, cuando tú dijiste lo de las pastas anticonceptivas, que tú dices que las últimas 5, No sé cuántas, o sea, no me creas. No, Yo pues, sé que las profe, últimas son un pues beso. es un ejemplo, ¿no, profe? Que tú dices que ahí podría uno tener como pues la ovulación y todo eso, pero si digamos uno pues sigue como que tomando esas pastas y después de eso como que le llega el ciclo menstrual, o sea, ¿a qué se vería? Pues eso. No, O sea, no. es que mi pregunta es, cuando digamos uno pues toma pues las pastas que tú dices que las últimas pues no, como que no tenían nada y Sí. que uno pueda seguir como ovulando y eso. No. Pues, Recuerda, las últimas, Es que no entendí tú. perdón, o sea, la ovulación, ¿cuándo se da? En la fase proliferativa. O sea, y la última no tiene nada que ver con la ovulación, sino con la qué? Menstruación. Eso, la menstruación, profe. Si uno sigue menstruando después de eso, Claro, no, o sea, es Es que que por, lo es que por eso se normal, hace, por eso es que no tenga nada para que la concentración de progesterona y estradiol disminuye y entonces se pueda dar la menstruación, se desprende el endometrio. ya. ¿Listo? Ahora sí, ¿me va a preguntar? Bien, María Paula. Cuando el estradiol está un poquito, hay retroalimentación, ¿no? Negativo. Y también si está muy alto también. Y si está normal, ¿No? Pues, no pasa nada. no, o sea, lo importante, o sea, cuando cambia, María Paula, las concentraciones, sobre todo lo que te decía, que se mantenga un aumento constante por lo menos durante 2 días. Ahí es cuando es retroalimentación positiva. O sea, que aumente la concentración, pero más que todo, como te decía, pulsátil y un aumento constante. Profe, ¿en O qué sea, la momento? menstruación, ¿cierto? No, o sea que con lo que me preguntó María Pablo es que el estradiol va a ser en grandes cantidades, pero pulsátil y constante. Exacto. Para que dé la Sí, por eso es lo importante. Por eso te decía Juan Pablo. Porque uno puede decir aquí, va aumentando. Pero es diferente a que aumente de esta forma. Y aquí es cuando es retroalimentación positiva. ¿Y así es negativa? O no tanta ¿O en qué retroalimentación. momento se haría la retroalimentación negativa? Por eso, cuando está en bajas concentraciones, que es lo que preguntaba María Paula, y cuando ya es muy alto. Sí, pero de nuevo. Pero Por eso es constante, pulsátil, hay positivo. positivo. Sí. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro para todos? Muy bien. Listo. Mira, aquí está. De nuevo, volvemos sobre lo mismo porque eso a veces causa curiosidad. Mira, fase folicular temprana. ¿Cómo es la secreción de estradiol? Baja. Y mira, ¿se produce LH? Sí, cierto. Fase folicular tardía. ¿Cómo es la secreción de estradiol? ¿Y se da la qué? Oleada. ¿Retroalimentación? Positiva. Lo mismo. Fase folicular temprana. ¿Cómo está el folículo? ¿Cómo es el estrógeno que produce el estradiol? ¿Retroalimentación? Fase folicular tardía. ¿Cómo está el folículo? ¿Tiene un qué muy grande? Que al final de la clase digan antro, voy a ser feliz. Un antro. ¿Y ese antro tiene mucho qué? Estrógeno.
estrógeno, ¿cierto? Estradiol, claro. Y entonces, ¿cómo es la retroalimentación? Positivo. Positiva. ¿Listo? Entonces, muchachos, y esto es lo mismo de los... Ahí se los dejo en la presentación. Muy bien. Y entonces, de nuevo, bueno, se los pongo en letricas para que nos quede claro. Vean. Pero en inglés. Como tú estás hablando de el estradiol que es alto y constante, positivo, pero si es alto y no constante, No, no, si ya negativo. es muy alto, negativo. Pero o sea, si es alto y no O sea, los constante, extremos negativo. es negativo y si Ya. está pulso. Y aquí está, mira. Y constante es positivo. Entonces, de nuevo, vean. Estrógenos, bajas concentraciones. ¿Retroalimentación qué? Negativo. Negativa, ¿cierto? Inhibina, su nombre lo dice. ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Estrógeno en concentraciones muy altas. Pero pues aquí no lo dicen, pero nosotros sabemos, ¿cierto? No solo es que sea alto, sino que sea ¿qué? Pulsante. Pulsátil y por lo menos durante 2 días aumentando. ¿Retroalimentación qué? Positivo. Positivo. Progesterona en muy altas concentraciones. Negativo. Retroalimentación. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vean cómo hay que jugar con todo eso cuando ustedes sean médicos y tengan pacientes con problemas aquí. Muy bien, listo. Entonces, noten, progesterona, si está muy alta, ¿retroalimentación qué? Negativa. Y noten que por eso luego comienza a caer un poquito más LH y FSH. La inhibina también causa retroalimentación negativa. Muy bien. Y si luego desaparece el cuerpo lúteo, ¿se convierte en cuerpo qué? Albicans. ¿Y qué pasa con estrógeno, estradiol e inhibina? ¿Y qué pasa con LH y FSH? Y sobre todo aumenta ¿quién? FSH. ¿Y ahí qué sucede? Ajá. No, FSH. Reclutamiento de folículos. ¿Y el ciclo? Empieza. Otra vez. ¿Claro para todos? Y recuerden, una cosa es lo que pasa acá en el folículo, pero que paralelo también hay cambios en el endometrio. Si no hay progesterona, no hay estradiol, se disparan diferentes factores y causan que haya degradación de ese endometrio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la clase de hoy nos rindió mucho. Vamos terminando. De nuevo, veamos aquí esta partecita. No miremos las letras. Vamos a resumir. Y entonces, está en inglés, Ay, no. Entonces, de nuevo, vamos resumiendo. Función reproductiva femenina, decimos que es cíclica, ¿cierto? ¿Cuánto dura ese ciclo en promedio? ¿Cuándo se estableció el inicio de ese ciclo? El primer día de la menstruación. Evento importante en ese ciclo. Que se da más o menos el día 14. Entonces, vean, ustedes lo acabaron de decir. Ese ciclo dura 28 días. Y la ovulación, más o menos el día 14. Muy bien. En cuanto a la parte hormonal, ¿qué hormona inicialmente es muy importante al inicio del ciclo? Porque me permite que... Entonces tengo aquí un folículo primordial, recluto varios folículos y gracias a FSH, gracias a LH y al estrógeno que produce ese mismo folículo, ¿qué va a pasar con ese folículo? Comienza a crecer. Primero no vamos hasta allá. Comienza a crecer. Pero lo decíamos, como está pequeñito ese folículo, ¿cómo es la cantidad de estrógeno y de progesterona que produce? Baja. El folículo comienza a crecer. Y cuando es un folículo secundario o terciario, aparece ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Cierto? Y entonces, si ya es un folículo muy grande, ¿cómo es ese antro? O sea que produce mucho ¿qué? Estradiol. Y si el estradiol aumenta de forma pulsátil, al menos durante 2 días, ¿va a generar qué? Positiva. Y causa la oleada de LH. Noten que FSH también aumenta, ¿no? Pero nos interesa es LH. Y después de la oleada de LH, más o menos 1 o 2 días después, ¿se da la qué? Ovulación. Entonces, hasta ahí, en el ciclo del ovario, hemos hablado de qué fase?
folicular, ¿cierto? Y a su vez, en el endometrio, ¿qué está sucediendo? ¿La fase qué? Proliferativa, ¿cierto? Y previo a la proliferativa, ¿fue cuál fase? La menstruación. Se desprendió el endometrio. Y entonces, gracias a ese estrógeno, se da la proliferación de células en el endometrio y por eso el endometrio vuelve a crecer. ¿Listo? Por eso esa parte se llama fase proliferativa. Muy bien. Se dio la ovulación. ¿En qué se convierte ese folículo? Cuerpo lúteo. ¿Qué decíamos que es una glándula? Transitoria. Y esa glándula produce principalmente ¿qué hormona? Progesterona. Pero también produce, y también produce, aquí no está, inhibina, correcto. ¿Listo? Y entonces, comienza a crecer el cuerpo lúteo y produce mucha progesterona. Pero mucha progesterona causa ¿qué? ¿Retroalimentación? ¿Listo? Y entonces también disminuye LH y FSH y el cuerpo lúteo se convierte en por lo tanto la cantidad de progesterona, de estradiol y de inhibina van a bajar. Listo. Muy bien. Y entonces, como ya no hay retroalimentación negativa, ahora sí, de nuevo el eje produce más que FSH y LH. Sobre todo, FSH. Y ya sabemos, ¿qué hace la FSH? ¿Y el ciclo? Vuelve a empezar. Muy bien. Y si nos vamos al endometrio, entonces, fase proliferativa. Después de la ovulación, ¿fase qué? Secretor. Entonces, ese tejido que proliferó, ese tejido que creció, gracias a la progesterona va a madurar. Y eso sucede en muchos tejidos de nuestro cuerpo. También en las glándulas mamarias, por ejemplo. Crecen por los estrógenos y maduran por la progesterona. En el endometrio, entonces la progesterona hace que estas glándulas secreten más de todos estos componentes, como les decía, llenos de nutrientes, esperando la implantación. Pero luego desaparece estrógeno, desaparece estradiol. ¿Qué pasa con ese endometrio? Comienza a degradarse. Y finalmente se desprende y aparece la menstruación. ¿Me hago entender? Entonces, aquí está, ¿no? Aquí no nos muestran el ciclo endometrial, pero decíamos, en la fase lútea aparece el cuerpo lúteo y aumenta progesterona. Entonces, el tejido que creció gracias a la acción de los estrógenos va a madurar, ¿cierto? Y se vuelve en este caso un tejido secretor. Por eso se habla de la fase secretor. Pero si luego el cuerpo lúteo desaparece, si lo ven, y se convierte en cuerpo albicans, ¿qué pasa con progesterona y estradiol? Y, por lo tanto, el endometrio se va a desprender, ¿cierto? Aparece la menstruación y el ciclo vuelve a empezar. ¿Hasta allí? ¿Claro? Sí. Bien. Cuando las mujeres están planificando, o sea, al inicio del ciclo, en la parte de la menstruación, igual va a haber producción de FSH porque las hormonas están bajitas, o sea, que va a haber reclutamiento de los folículos, ¿no? Y a dónde se van ellos, pues, porque no van a madurar. Sí, no, puede que haya una. No, me fue la palabra. Una atresia, como una atresia que sea. No, una evolución. Sencillamente eso sucede. Si no hay ovulación, eso hay una evolución de ello. ¿Sí? El mismo tejido estromal y todo degrada eso que no se expulsó. Sí, mira, o sea, ahora que hablaban, pues lo que decía que no soy experto en anticoncepción, pero claro, lo que tú dices, o sea, mira, entonces, cuando hay esos anticonceptivos, pues lo vimos. Dice aquí, desaparición del pico de estrógeno periovulatorio. O sea, que no permite la ¿qué? La oleada de LH. Y mira, que después también me va a causar desaparición de la FSH y de LH, pero también antes de la ovulación. Y finalmente, como les decía, pues como todo esto es regulado por un eje, también el consumo de esas hormonas pues va también a causar inhibición sobre el eje. Entonces ya hay muchas hormonas circulantes, entonces ya no se libera GNRH. ¿Sí? Entonces por eso también cuando una mujer lleva mucho tiempo planificando y quiere luego tener hijos, tiene que dejar de consumir y por un tiempo como que otra vez toda su fisiología se vuelva a regular, porque
porque a veces pasan algunos meses o hasta más y aún no pueden concebir. Sí, porque está alterando todo el eje. Muchachos, ¿claro para todos? Bueno, muy bien, aquí nos quedó tiempito, entonces por favor, pilas para el martes, aunque les está yendo muy bien, espero que sigan manteniendo. Desde el martes para